Dios con nosotros es presentado por Lácteos Los Colonos. Cordial bienvenida, mis amigos, en esta noche, en otra edición más de esto que hemos denominado Dios con nosotros, por supuesto, aquí en Red Guaraní, el canal de la familia. Doctor Alfredo Neufeld, muy buenas noches, bienvenido. Gracias, Darío, un placer estar con nuestra audiencia. La vez pasada visité una empresa cerca del río, soy amante del río, y sale la secretaria que hace mucho conozco y me dice, ya no puedo esperar, el próximo martes quiero ver el programa de vuelta. Y sale el patrón y me dice, Neufeld, espero que vos no seas de esos evangelistas que a mí me tocó conocer, que me iban a hacer un trabajo y de entrada 2 millones. No, pero yo soy evangelista, yo cuido bien mi palabra, vale, que yo abro bajo la bendición de Dios. Después de 2 semanas, otros 2 millones para reparar mi camioneta. Y hasta hoy mi camioneta no está reparada, pero él se jactó de ser evangelista. Por ahí me di cuenta que el tema de hoy es muy pertinente. Que si es que invocamos el nombre de Dios, bueno, la vida tiene que ser coherente al respecto. Y aprovecho también la oportunidad para enviar este saludo muy especial a todos los amigos que forman parte también de la gran familia de televidentes, de seguidores de Dios con nosotros. Este fin de semana estuvimos en calle 6000, allí cerquita de Santaní, estuvimos en la ordenación pastoral del pastor Eustaquio Vera. Qué lindo. Por varios años estaba trabajando y la iglesia ha solicitado, y estuvimos como convención de los hermanos menonitas allí participando, disfrutando de una noche muy especial, y también a varios músicos ahí de la zona, quienes próximamente trataremos de invitarlos para que puedan venir aquí a compartir con nosotros. Ojalá con el contrabajo todavía como las banditas folclóricas del interior. Mira, a propósito, calle 6000, cerca de ahí hay otra pequeña obra en el lugar que se llama Punta Suerte. Y me llamó la atención porque estuve investigando todo lo que es la mentalidad fatalista en la historia del Paraguay y todo lo que es suerte. Uno tiene suerte, otro no tiene suerte, y depender tanto de la suerte y la fuerza mayor. Y pregunté, ¿y cómo es que salió este nombre Punta Suerte? Y dicen, y fácil, había una pequeña población ahí y se hizo una ruta y les tocó la suerte que la ruta justo pasó por la población. Así mismo, y en el 89 y el 90, te acordarás que estuvimos una delegación de estudiantes allí trabajando y haciendo un poco lo que hoy sería obra práctica, Punta Suerte, Tacuara, ahí con los Peña. Sí, y nunca me olvido, muchas veces repetí, un pequeño grupo se fue a una compañía que se llama Flor y Truco. Y a partir de ahí en mi repertorio quedó más lejos que la compañía Flor y Truco. Y era bastante lejos esa compañía. Muy bien, mis amigos, hoy vamos a estar disfrutando de la programación de Dios con nosotros, y el tema que nos convoca es la esfera económica dentro de esta campaña que la APEP y la CIEP están emprendiendo. Esfera económica. Estamos hablando de la esfera de la salud, esfera también de la educación, artes. La vez pasada estuvimos con los deportes, y en esta oportunidad nos acompaña Jorge Vergara, a quien damos la cordial bienvenida. Jorge, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos los apreciados amigos que estamos aquí, y realmente un placer estar compartiendo y bueno, realmente algo que nos apasiona, que es el tema de la economía. Ya aquí discutiendo de entrada, debatiendo, me parece muy interesante. Creo que vale la pena que podamos estar aquí. Creo que Dios habla mucho más acerca de la economía, del dinero, que de cualquier otra cosa. Por lo menos Jesús, en su estancia aquí en la tierra, utilizó demasiado parábolas, y entonces hay muchísima riqueza al respecto. Muy bien, gracias Jorge. También está con nosotros Raúl Irrazábal. Raúl, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Estamos aquí para hablar de lo que sabemos, ¿verdad? El trabajo que hacemos dentro del ámbito de la economía y dentro del ámbito del gobierno también.
¿Puede a Dios interesarle, Alfredo, el tema del dinero y más todavía en una sociedad como la nuestra, el tema del manejo económico? Bueno, el dinero mismo es un invento relativamente nuevo, más aún los billetes. Antes eran metales preciosos, antes de eso teníamos la economía del trueque, también acá en el Paraguay por mucho tiempo la economía del trueque. Pero todo lo que tiene que ver con bienestar, con bienes, con poseer bienes, con compartir bienes, con honrar a Dios con tus bienes, con no atar tu corazón a los bienes, con disfrutar de que Dios bendice, el que siembra generosamente cosechará generosamente, eso también se refiere a bienes, con despojarse de bienes. El apóstol Pablo: yo sé tener abundancia, sé tener necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el contexto de si tiene plata o si no tiene plata se dio, ¿no? En tal sentido es un tema muy prominente, y también la avaricia, o sea, el aferrarse a bienes y no querer compartir, está en la misma línea con los desvíos sexuales y con el adulterio y con los peores pecados que raras veces enfocamos de esa manera, que el muy yo-pu es un pecador del mismo nivel que y mucho de la corrupción hoy en día, ¿no? Al fin y al cabo es por el afán de hacerse rápidamente de la plata. Entonces yo creo que la corrupción pocas veces hemos visto en relación con el pecado de la avaricia y del apego, ¿no? No se puede servir Dios y el mamón. Yo creo que por esa vía hay que atacar también la corrupción. Muy bien, está con nosotros Raúl Irrazábal, él es funcionario del Banco Central. ¿Hace cuántos años, Raúl, que estás dentro del Banco Central? Desde que soy muy joven, desde hace 27 años estamos trabajando en el Banco Central. Si me permiten, quiero contar ahí un tema que estábamos ya conversando hace rato. Entramos al Banco Central poco tiempo después. Mi vida personal cambia totalmente, me entrego a Cristo teniendo 24 años. Y desde aquella oportunidad empezamos a orar en el banco con un grupo de cristianos con quienes pasamos todos los días orando desde las 7:30 de la mañana hasta las 8:30 desde hace 20 años. Ese grupo de cristianos, que en ese entonces teníamos 21, 22 años, oraba para que la cabeza de la institución también sea una persona que dirija la institución desde los preceptos de Dios, ¿verdad? Que sea una persona temerosa de Dios y llena del Espíritu Santo. Y cómo fue Dios, ¿verdad?, que durante los años fue enseñándonos a nosotros los jóvenes, y hoy ese grupo de jóvenes está ocupando niveles de jerarquía en el banco, ¿verdad?, y llenos de la palabra y personas llenas del Espíritu Santo. Qué bueno. Están en niveles gerenciales y en niveles de subgerente general en el banco, y hasta ahora continuamos con las oraciones matinales, le llamamos devocionales, y tenemos muchas actividades que hacemos. Tratamos de influir positivamente hacia las personas que trabajan en el banco, y esa institución está cubierta. Y así como la institución está cubierta, también queremos que la economía paraguaya esté cubierta por Cristo Jesús. Ese es el impacto que se está buscando justamente en la esfera económica, y de esto vamos a seguir hablando, mis amigos, aquí en Dios con Nosotros. Vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos. El cielo y la tierra, el mar y las estrellas. Tú creaste el sol de la mañana, la estrella en mi ventana. Hoy levanto mis manos hacia ti, soberano Salvador. Eres tú mi inspiración, la razón de mi canción, eres el autor de toda mi alabanza. Con resplandor y majestad, Señor, tú siempre reinarás, eres el creador de todo el universo.
la tierra, el mar y las estrellas. Los montes tiemblan al abrir tu boca, los valles de Limbo. Hoy levanto mis manos hacia ti, soberano Salvador. Hoy levanto mis manos hacia ti para alabarte, mi Señor. Eres tú mi inspiración, la razón de mi canción. Eres el autor de toda mi alabanza. Con resplandor y majestad, Señor, tú siempre reinarás. Eres el creador de todo el universo. Hoy levanto mis manos hacia ti para alabarte, mi Señor. Eres tú mi inspiración, la razón de mi canción. Eres el autor de toda mi alabanza. Con resplandor y majestad, Señor, tú siempre reinarás. Eres el creador de todo el universo. Excelente, gracias Edith por compartir con nosotros esta canción. ¿Cuál es el título de la misma? Es Tú creaste. Tú creaste. Sí. Gracias por compartir también con nosotros y estar acompañándonos. Sos parte también del proyecto Hecho en Casa. Sí, así es. ¿Cómo fue para involucrarte en eso? Y me anoté al casting, me llamaron y aquí estoy. ¿Pensaste alguna vez llegar? Pues estás en la final, nos dijeron. La verdad que no, pero gracias a Dios así es. Qué bueno. Gracias por acompañarnos también en esta noche aquí en Dios con nosotros, Edith Cañete, compartiendo la parte musical. La tendremos también en los siguientes bloques. Jorge, el tema de economía o la esfera de la economía también forma parte de este proyecto muy especial que viene desarrollando la APEP juntamente con la ASIER. Así es una de las esferas con las cuales nos toca trabajar y se tomó como una esfera de influencia para alcanzar a la nación con la cosmovisión bíblica. Decíamos hace rato, decía el doctor Neufeld que hay una teología para cada cosa y nosotros creemos que la manera de ver el universo para el cristiano, la cosmovisión bíblica, también alcanza una manera de ver la economía en su concepción. Generalmente estamos, la definición de economía es la manera en la cual la sociedad produce, distribuye y consume los recursos que son necesarios para la satisfacción de sus necesidades, así como también cómo ellas se distribuyen en medio de los recursos escasos. Entonces, por supuesto, ahí hay un componente, al mirarse desde el punto de vista materialista, una cosmovisión materialista, ¿verdad? Siempre el sistema económico va a ser cerrado, o sea, tiene un límite. Es una cuestión de los recursos escasos y a ver cómo nos las arreglamos. Por eso es que es tan importante lo que hemos trabajado y hemos identificado desde trabajando en las 7 esferas, entender que en realidad en este sistema hay un señor que está comandando en este momento el sistema económico actual que se llama Mamón, que es el dueño y señor del sistema actual. Jesús por eso dijo, no pueden servir a dos señores, o le sirven a Dios o le sirven a Mamón, a Jehová Jireh, al Señor proveedor, o le sirven al que cierra todas las cosas. Entonces el hombre ve al sistema económico como algo cerrado, la torta pequeña en la cual el que saca la mejor tajada se la lleva y es el más vivo. Por lo tanto, es un sistema cerrado y allá arriba está Mamón gobernando a través del temor y de la avaricia. Son dos aspectos fundamentales que hoy gobiernan la economía actual y eso
Raúl puede corroborar, ¿verdad? Trabajando en el sistema monetario, ¿verdad? Cómo uno puede ver, y estaban comentando recién en los testimonios de ciertas personas, cómo están atadas a tarjetas de crédito, atados a deudas. No es porque el dinero en sí sea malo, ¿verdad? Sino que la palabra dice que el amor a ella, lo que te produce mamón, por su sistema, por su influencia, es raíz de todos esos males. Ahora, solemos escuchar también que a nivel popular se dice, el dinero no hace la felicidad, pero ayuda. Es una forma de ver también dentro del ámbito eclesiástico, dentro de lo que podríamos llamar el pueblo evangélico. Siempre la cosmovisión bíblica, doctor, fue como algo malo el tema del dinero, como algo que hay que cuidarse de él porque te puede afectar y hasta te puede llevar hasta el infierno mismo, más o menos. Bueno, por un lado quizás sí, por otro lado apenas, vos sabrás que recorres mucho las iglesias, apenas pisas el umbral de una iglesia y ya forman fila con pedidos y necesidades. O sea, tan mal no puede ser el dinero si todas las iglesias necesitan. Pero trabajar el tema, si hay algo así como principios cristianos del manejo económico, economía solidaria, teología de producción y de generosidad, ahí estamos en déficit, definitivamente. Estamos con algunas fórmulas simplistas y con otras fórmulas mágicas, pero de realmente profundizar, y por eso celebro que acá los profesionales se meten en el tema, y vas a tener que ver con reescribir libros de texto inclusive, y pisar fuerte, porque la plata hace bailar al mono, ¿no? Y el poder de la plata no hay que subestimar. Es un tema que urgentemente la iglesia debería encarar con muy buena conciencia, ¿no? ¿Cuál sería la solución, siendo que es un sistema, algo estructurado? ¿Se vería una forma de cambiarla desde adentro, o lo que muchos en la historia han intentado hacer también? Venga la revolución, se cambia la estructura y todo el sistema para que podamos tener la equidad necesaria. Parte de la economía también es la producción, y más aún la buena producción. Por eso nosotros tenemos algo bueno aquí en Mesa de Trabajo. Estamos hablando de Lácteos Los Colonos. Lácteos Los Colonos, salud, sabor y placer. Por pureza, por calidad, por su delicia natural, Lácteos Los Colonos. Leche entera, leche descremada 100% light. Leche semidescremada con fibra activa, el balance perfecto entre salud y sabor. Con la calidad de Cooperativa Colonias Unidas. Seguimos aquí en Dios con nosotros, vamos a ir a nuestra segunda tanda de anunciantes y ya estamos de vuelta con todos ustedes en segundos. Si tanto te amó, ¿por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que al Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Si tanto te amó, ¿por qué ahora le das la espalda?
murió tu Dios, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, quiero decir que él vive, y junto con él resucitará todo el que al Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Resucitó y se levantó. Nada detenerlo podía. A veces nos interesaría saber y conocer qué es lo que motiva y mueve también a una intérprete, como en este caso a Edith, para elegir estas canciones. ¿Qué es lo que te motivó para escoger estas canciones e interpretarlas también, Edith? Primeramente tiene que llegar al corazón de la persona que lo va a interpretar, y para poder llegar al corazón de la persona que lo va a escuchar, al menos yo me baso en eso, y también siempre pido la dirección del Señor al escoger los temas. Muy bien, gracias Edith por esa respuesta. Seguimos aquí en Dios con nosotros, acompañándoles en otra edición más, una noche muy especial. Estamos hablando sobre la esfera económica, el tema que hoy nos convoca aquí en Dios con nosotros. Jorge, o mejor dicho, Raúl, en todo este tiempo y siendo el Banco Central un poco la institución, la que rige, vamos a decir, gran parte del sistema financiero y de una u otra manera también el sistema económico de nuestro país, a veces se le presenta a nuestro país como el último furgón de cola del tren, ¿verdad? ¿Es así como estamos? ¿Es así como se nos presenta? ¿Qué nos depara de aquí a unos 5 o 10 años a nivel país? Gracias por hacerme esa pregunta, porque realmente es una preocupación que llevo siempre adentro. El tema de cómo nos ven desde afuera. Resulta que por el trabajo que hago suelo recibir a mucha gente, a muchos empresarios y bancarios, ¿verdad?, de todo el mundo. Y la pregunta que siempre hago es cómo le ve al Paraguay desde donde está. En la mayoría de las veces dicen que la única manera de saber sobre el Paraguay es a través de otro paraguayo. Y cuando preguntan sobre la situación de Paraguay o cómo es Paraguay a otro paraguayo en el exterior, resulta que la imagen es pésima, ¿verdad? Que viene de un embajador nuestro, ¿verdad? Porque cada paraguayo es un embajador en el exterior. Habla mal del país. O sea, la persona que no está creyendo en el país es el propio paraguayo. Mientras que todo el mundo está creyendo por el crecimiento que tiene el país y por la forma que se le ve con los números desde afuera. Entonces las personas me dicen, lo que falta en el Paraguay es que ustedes mismos se convenzan de que están bien. Y el paraguayo parece que no está convencido de que tenemos un país extraordinario, lleno de bendiciones y de oportunidades. ¿Por qué eso? Porque en muchos casos la prensa misma se ocupó de mostrarnos la parte negativa de la película. Todos los números que salen a partir de la prensa que vemos o leemos o escuchamos, ¿verdad?, hablan del país, de aquel país negativo que estaba mencionando, ¿verdad?
Sin embargo, hay muchos números positivos que yo no sé por qué no se habla. Decir, por ejemplo, que somos el productor número 1 per cápita de energía eléctrica, ¿verdad?, en el mundo. Decir, por ejemplo, que estamos entre los países con una mano de obra joven, mayoritaria, porque en Latinoamérica el 75% de la mano de obra paraguaya es joven. Es el número 1 en ese sentido o en ese recurso en Latinoamérica. Decir que el costo de vida en Asunción es la tercera ciudad menos costosa en términos de costo de vida en Latinoamérica. Está Managua, está otra ciudad que no recuerdo, pero en tercer lugar ya está Asunción, ¿verdad? Y Eso a nivel latino o sudamericano, ¿cuál es la ciudad más costosa? La ciudad más costosa está entre Buenos Aires, está Caracas, ¿verdad? Son ciudades muy costosas. Está São Paulo, ¿verdad? Pero Asunción está entre las menos costosas. Eso significa que al tener un costo de vida muy bajo, ¿verdad?, no se requiere, en términos relativos, siempre comparándonos con otros países, de un salario muy alto, ¿verdad?, para que el paraguayo subsista, o para que, hablando en términos económicos, para que la mano de obra subsista. Por lo tanto, es un recurso relativamente barato para tener en cuenta en los procesos productivos, ¿sí? Porque es interesante saber que el empresario pregunta qué es lo que se tiene en Paraguay, una mano de obra relativamente barata. Es un país barato. Sí, también. Es un país barato. Y hay abundancia de energía eléctrica. Y abundancia de mano de obra joven. Un potencial tremendo, ¿verdad?, para empezar a destinar esa mano de obra en lo que requiere el empresario. La energía eléctrica apta, limpia y adecuadamente proveída sería un recurso bastante bien utilizado por la persona que quiera venir a implementar o a desarrollar una industria dentro del país. Es así que algunos se dieron cuenta de esos detalles que estoy comentando y vienen y se colocan en el país con fábricas de maquila, utilizando el término, ¿verdad?, el régimen maquila, que creció extraordinariamente en los últimos 5 años, ¿verdad?, aprovechando la mano de obra barata y la energía que provee el país. O sea, esos recursos, teniendo bien utilizados, hace que la empresa que se ubique en el Paraguay sea competitiva. Entonces, esos empresarios que se dieron cuenta, ahora estamos, por ejemplo, escuchando que la Nike va a desarrollar una fábrica aquí. ¿Y eso por qué será? No es porque la mano de obra no sirve o... No, la mano de obra está capacitada. Y si no está capacitada, está apta para ser capacitada, ¿verdad? Tiene un potencial tremendo. Y después el tema de la Avenida Santa Teresa. Yo creo que de aquí a 10 años se va a cambiar de nombre, ¿verdad? Se va a llamar Avenida de los Hoteles. Cada hotel que se está levantando en esa avenida increíble. Y uno más grande que otro. Yo tengo números sobre el tema de las construcciones en Latinoamérica. Paraguay está ubicado en el 4º lugar en tema de producción de ese tipo. Mira. Y es lo que también contribuye al crecimiento de nuestro país. Eso porque mucha gente está viendo al Paraguay como una oportunidad de producción y de ubicarse aquí. Y todo lo que trae detrás el tema de que fábricas y emprendimientos tan grandes se ubiquen en el Paraguay hace que esas cadenas que estás mencionando, ¿verdad?, hoteleras, se ubiquen, ¿verdad?, porque ya están viendo a futuro que esto sería una tierra en donde mucha gente vendrían a ubicarse, ya sea para conocer o para trabajar. Conocer más, gracias Raúl, vamos a conocer más de esos números positivos que nos está hablando, pero vamos ya rápidamente también a nuestros anunciantes, cumplir con ellos y ya volvemos. Estoy ante ti para adorarte. Mi corazón con mi voz quiero entregarte. Más allá de mis sueños, tú eres todo mi anhelo.
quiero elevar hacia ti mi canción. Tú eres mi rey, tú eres mi Dios. Te alabaré por siempre, todopoderoso eres, grande eres tú. Quiero sentir, Señor, tu fiel abrazo para quedarme así entre tus brazos, más allá de mis sueños. Tú eres todo mi anhelo y quiero elevar hasta ti mi canción. Tú eres mi rey, tú eres mi Dios. Te alabaré por siempre, todopoderoso eres, grande eres tú. Tú eres mi rey, tú eres mi Dios. Te alabaré por siempre, todopoderoso eres, príncipe de Tú eres mi rey, tú eres mi Dios. Te alabaré por siempre, todopoderoso eres, grande eres tú. Tú eres mi rey, tú eres mi Dios. Te alabaré por siempre, todopoderoso eres, grande eres tú. Príncipe de paz. Tú eres mi rey, la canción interpretada por Edith Cañete. Edith, ¿hace cuántos años estás involucrada en el campo musical? Y desde que tengo uso de razón me gusta cantar, me encanta, es lo que más me gusta hacer, pero desde que conocí al Señor le entregué directamente a Él, solamente a Él le canto. ¿Y estás involucrada en alguna iglesia en particular? Estoy en la iglesia presbiteriana Marangatú. Ah, con el pastor Cho. Sí, con el pastor Cho. Excelente. Gracias, Edith, por compartir con nosotros y deseamos de que sigas usando ese don que Dios te ha dado para bendecir a su pueblo también. Muy bien, mis amigos, seguimos aquí en Dios con nosotros a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Estábamos hablando hace un momento con Jorge. Hace falta hacer una revolución para cambiar la estructura, porque estabas hablando de sistema también. Sí. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para cambiar el sistema? ¿Necesitamos crear una economía cristiana? Y también la segunda pregunta que quería es, ¿cómo la iglesia podría estar involucrada en todo este proceso? Sí, claro.
Yo creo que lo que cambió, podemos ver durante la historia, lo que ha cambiado la historia ha sido la revolución de la palabra de Dios entrando en la vida diaria de los seres humanos, que no es otra cosa que vivir los principios de la palabra de Dios. Y eso en sí es un cambio revolucionario, en sí es un cambio que transforma. Eso puede verlo en los países reformados, ¿verdad? Que hoy lastimosamente muchos de ellos se alejan de eso. Pero, a ver, yo quiero abarcar 2 puntos en los cuales estuvimos trabajando dentro de los retiros y el trabajo en COICOM. Por ejemplo, hemos dicho que en las iglesias, creo que debe ser un sujeto de cambio las iglesias en su concepción de entender los principios bíblicos, de saber que primero somos, que Dios es el creador de todas las cosas, que nosotros somos simplemente mayordomos, que nosotros tenemos responsabilidades. Y para ello tenemos que trabajar sobre programas, y no solamente programas, sino un mentorado, un pastorado sobre el fomento de hábitos saludables en lo económico, como el trabajo, la importancia del trabajo, que el trabajo no es una maldición, la discusión de siempre. La vida austera, el ahorro, como consecuencia de eso, la inversión productiva en nuestras casas. Hay un dicho en guaraní que dice la tabuinan de yucay, pero la Biblia dice que la falta de conocimiento hace que el pueblo perezca. O sea, yo creo que sí, el tabuí te puede matar. Y entonces, por lo tanto, debemos desarrollar programas, pero bien, no solamente programas así de enseñanza tipo académicos, sino de mentorado y de trabajo en conjunto con los líderes, con los pastores en el manejo correcto de todos estos elementos. La transformación primero interna. Ahora, eso segundo debe producir en el mercado, en el contexto que es fuera de la iglesia, entre comillas, ¿verdad? Aunque nuestra vida no es dicotómica, ¿verdad? Pero eso debe reflejarse en la participación de los mejores hombres. La iglesia tiene que promover la participación de sus mejores hombres. Los hombres del reino, gente como Daniel, gente como José, que Dios levantó en su tiempo, ¿verdad? Para participar en la promoción en el gobierno y en las políticas públicas, allí donde se toman las decisiones, ¿verdad? Y no solo, o sea, políticas públicas en el sentido políticas que afecten no solamente mi generación, sino también la otra generación que nos cuesta tanto en el Paraguay, ¿verdad? Hacemos algo bueno y el que viene dice, no, porque es de aquel otro signo, porque era del otro, no tenemos que hacerlo. Tenemos que tratar de que como iglesia podamos llegar a un ámbito en el cual, digamos, señores, con nuestra buena influencia tenemos que mirar más allá de lo que hace este gobierno y veamos qué se puede hacer más adelante. Programas y proyectos acordes a los principios de la palabra de Dios. En ese aspecto, Jorge, ¿cómo eso puede converger en el hecho de que, yendo un poco a algo concreto y práctico también, don José, que es pintor de obras, trabajando allí, fuera de su contexto, dentro de la iglesia, aprendió la austeridad, ama trabajar, ahorra también. Y también está doña Marta, que es modista, que también tiene estos mismos principios y trabaja independientemente, como don Arsenio, que tiene toda una empresa metalúrgica y que tiene más de 1.500 empleados. ¿De qué manera concreta estos podrían, porque aquí la idea es influenciar, claro, de qué manera podrían ellos influenciar y decir, bueno, señores, cambiemos un poco la dirección de este sistema? Claro. En primer lugar, estamos hablando, ¿verdad?, de hacer entender al testimonio de una hermana de una iglesia. Dice, cuando yo entendí que yo no era ni siquiera era la socia de Dios en mi negocio, sino que Dios era el dueño de mi negocio y yo era su empleada, entonces empezó a cambiar el concepto que yo tenía del mismo manejo del dinero que yo le hacía, así como también el cómo yo le trataba a la gente con la cual trabajaba. Y no solamente con la gente con la cual trabajaba, sino a la gente a la cual le vendía. Entonces, un buen cristiano, como don Arsenio, como las personas que dijiste, tiene que poner todo su empeño en hacer el mejor trabajo posible, porque el estándar de Dios en el reino es la excelencia. Ese es lo primero. Lo segundo es el trato con los demás, en su relación con los demás. Un cristiano no puede andar diciéndole, bueno, cambiar su palabra, yo te hago por esto, pero resulta ser que después hay alguna cuestión y yo te cambio y hay variaciones sospechosas en el precio. La gente quiere honestidad, la gente quiere que uno le diga esto va a salir o esto no va a salir. Bueno, si hay algún problema, indudablemente, ¿qué vamos a hacer? La verdad, ¿qué vamos a hacer? Pero esa persona tiene que poner todo su deseo
en que sus relaciones sean las más claras posibles y no estén manejados, como les dije, por la avaricia y por el temor. Porque no vamos a, así dice la palabra, así como vinimos sin nada nos vamos a ir. Y yo creo que hay un tema muy importante que estamos hablando, ¿verdad? Nosotros tenemos que trabajar como cristianos en influenciar en la gente, en el pequeño productor, en el gran productor, en el microempresario, en que haya inversiones factibles para la producción de una riqueza genuina. ¿A qué nos referimos con riqueza genuina? Nos referimos a la riqueza que proviene del trabajo, de la producción, de aquello que te genera algo que no es sacado de afuera, lavado, sino que es algo que vos ahorraste, lo hiciste y produjiste. Y eso genera una cadena de valor, porque lo que yo puse, lo que yo invertí, yo me preocupo en que esto se genere, y eso hace que haya efectos multiplicadores positivos en mi comunidad. Otra cuestión importante, yendo al punto, es que nosotros tenemos que hacer que nuestras empresas trabajen con responsabilidad social. Aunque sea el que tiene 1 o 2 empleados, tiene que trabajar en el concepto de la responsabilidad con su prójimo. ¿Qué es responsabilidad social? La Biblia hablaba también, doctor Alfredo, yo quiero que responda después a la vuelta de la pausa, sobre justicia social. El Antiguo Testamento se preocupaba, el Nuevo Testamento habla de alguna u otra manera de eso. Bueno, va a responder el doctor Alfredo Neufeld después de esta pausa. Seguimos aquí en Dios con nosotros, hablando sobre la esfera económica dentro de este proyecto de las 7 esferas que la APEP y la CIEP están acompañando. Y hemos dejado una pregunta aquí al doctor Alfredo Neufeld. La Biblia, el Antiguo Testamento habla sobre justicia social, equidad, también el Nuevo Testamento se preocupa por esa cuestión de que a todos les alcance bien y que sobreabunde para compartir con aquellos necesitados. Y en el Antiguo Testamento, doctor Alfredo, a veces a los reyes se los llamaba también pastores, que tienen que cuidar de los rebaños, pero no para trasquilar al rebaño. Y hubo también quienes le gustaba trasquilar, ¿no? Y hasta el profeta advirtió que piensen bien si quieren tener rey, porque la economía antes de la monarquía en Israel también fue mucho más solidaria, porque el rey va a tener que tener gastos representativos, si quieres llamarlo así, y vaya gastos, y eso trae impuestos. Bueno, es un tema en el cual la Biblia tiene muchísimo que aportar. Quizás saliendo del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo mismo dice, bueno, la regla en el reino es que al que tiene mucho no le sobre y al que tiene poco no le falte. Y para eso hay que movilizarse y hay que crear acciones. Nunca vamos a llegar a una unificación, a una homogeneidad total. Somos muy diferentes, el uno es más emprendedor, el otro es menos emprendedor, el uno fue sano toda su vida, el otro tuvo toda su vida lucha con la enfermedad. La Biblia es muy consciente de eso, que tenemos gente que necesita de la solidaridad de otros, no por culpa propia. Las viudas, por ejemplo, los huérfanos, los forasteros, los extranjeros. La Biblia es súper generosa con los forasteros que tienen desarraigo, y para todos ellos hubo previsiones que no eran estrictamente del espíritu capitalista, pero el espíritu capitalista más o menos te indica exprimir todo lo que hay, ¿no? Y son reglas muy fuertes, muy claras, ya desde el Antiguo Testamento. Más aún interesantemente también lo que tanto le gusta citar a los pastores, que todos los que estaban dedicados al servicio de Dios en forma continua, los levitas para la alabanza, los sacerdotes para el ministerio del templo, bueno, vivían de los 10% que los demás contribuían, y si eso no se cumplía, se robaba directamente a Dios. En el presente es una palabra muy chuchi, muy linda. Todo el mundo quiere tener algo escrito sobre la responsabilidad social de su empresa,
pero todavía es, como un amigo mío dijo, un requisito optativo. O sea, es más para for export y para dar una fachada. Inclusive los legisladores tienen miedo de dar incentivos porque se presta también a mucha corrupción. O sea, el empresario, el emprendedor cristiano, el que es pastor de 100, de 1000 funcionarios a quienes da trabajo, tiene con ellos en primer lugar una responsabilidad humana, y hoy cada vez más en el liderazgo se entiende eso, que el relacionamiento es fundamental. Una de las formas que aprendemos de nuestros amigos europeos es que si hubo un buen año, sin falta porcentualmente todos los funcionarios tienen un bonus en la utilidad, que me parece una cosa espectacular, ¿no? Después hay muchísimos otros programas de construcción de vivienda propia, de apoyo a la educación, de almuerzo en la institución, de consejería, de ahorro y préstamo. Las posibilidades realmente son ilimitadas para que empresas puedan involucrarse seriamente en mejorar el bienestar. Es así, nuestra mano de obra todavía es barata en el Paraguay y no es necesariamente injusto. Si crece la economía, si producimos más, la mano de obra también lo que vemos en China hoy, ¿no? Claro. Eso automáticamente se va, pero donde no hay nada, no se puede repartir. Claro. Entonces tenemos que aprovechar este momento para hacer crecer. Pero, y un amigo mío que aprecio mucho dice, ahí donde yo gano mi dinero, ahí quiero que quede el dinero. Yo no quiero acumular. Y si gana en el interior vendiendo, qué sé yo, heladeras, bueno, yo quiero que el dinero al fin y al cabo termine en esa región de vuelta y beneficie a los habitantes ahí. Un lindo principio. Ahora, con toda la experiencia que tenés, Raúl, la preparación académica también, ¿podríamos hablar de un término economía solidaria o economía solidaria con base cristiana? Sí. Resulta que el sistema económico, Darío, está conformado por personas. Y cualquier plan que se haga a nivel de sistema económico no resultaría si es que no cambia la persona a su interior. Sí, la suma de personas es el sistema. Sí, entonces lo que tenemos que trabajar es en el interior, en el cambio de la persona humana. Si la persona humana no cree en la solidaridad, el sistema no va a ser solidario, así de simple. Entonces, aquí ya que tanto se habla de alianza estratégica, ¿verdad? Conviene hacer una alianza estratégica entre los hacedores de política y la misma iglesia, personas que trabajan por el interior de una persona humana, trabajan en el cambio de una persona. Es ahí donde tenemos que, dirigir toda nuestra batería para que el sistema finalmente cambie. Si queremos hacer una economía social o solidaria, como decías, entonces la persona tiene que creer en eso. Para que eso ocurra, entonces, personas que trabajan con personas son las que tienen que dar ese paso o tienen que ser proactivas de tal manera a que tengamos un resultado positivo en ese sentido. ¿Qué espera a nuestro país de aquí a unos 10 o 15 años? ¿Cuál es el futuro más cercano que estamos viendo para nuestro país en materia financiera, económica? Nosotros estamos atravesando por un periodo económico bastante bueno. Vamos a ser uno de los países más productivos del mundo en el año 2013. Vamos a estar en la cabeza. Entonces tenemos que aprovechar esa situación como para prepararnos para épocas de vacas flacas, como dice la Biblia. Estamos atravesando por un periodo de vacas gordas. Van a venir el periodo de vacas no tan gordas y después las vacas flacas. Hoy en día los recursos que van a ingresar tienen que estar destinados a la preparación de esas personas que van a tener que tomar decisiones el día de mañana, dentro de 10 o 15 años, que son las personas jóvenes o los niños, ¿verdad? Entonces, es ahí donde tenemos que destinar toda nuestra batería, toda nuestra atención, de tal manera a que ellos sean hacedores de política del día de mañana y sepan qué rumbo tomar. ¿Qué debería hacer ña María, que es peluquera, ña Marta, que es modista, don Humberto, que tiene una panadería en esta época de vacas flacas? Así rapidito nomás. Vacas gordas. Vacas gordas, perdón, sí. Vacas gordas. Ahorrar. Ahorrar. Sí.
¿En el sistema financiero o cómo? Sí, nosotros estamos, si te hablo un poco de lo que se está ocurriendo a nivel gobierno, se está hablando de bancarización de todo el sistema, incremento de, digamos, de los servicios bancarios en el interior de la República. Actualmente tenemos un nivel de bancarización de apenas el 16 y 17% y eso se quiere incrementar. Se quiere llegar a doña Juana, a don Mario, a todas las personas que tengan ingresos de tal manera a que el sistema sea un soporte para que ellos puedan ahorrar o canalizar sus recursos a través del sistema y les sea más eficiente. Ya María, don Pedro, ya Juana tiene que mirar a futuro y hay dos formas de invertir. Dos formas de mirar al futuro. Una es ahorrar y otra es invertir en sus hijos, ¿verdad? Darle y proveerle la mejor educación posible, eso lógicamente con ayuda del gobierno, ¿verdad? Siempre insisto en que hoy tenemos que prepararnos y mirar el futuro a través de nuestros hijos. Excelente. Gracias, Raúl, por compartir con nosotros. Jorge, Sí, también. Quiero hacer una última acotación a lo que estaba diciendo. Creo que lo que se viene para el Paraguay en materia económica es un tiempo bueno. Tenemos tiempos en los cuales tenemos leyes que se están sacando, como la ley de responsabilidad fiscal, como la ley de las alianzas público-privadas, entre comillas, que es muy debatida, ¿verdad? Pero que van a permitir la venida de inversiones. Nosotros como paraguayos hemos tenido, creo que 3 oportunidades históricas. La primera es la época de Carlos Antonio López, la segunda es la época de Itaipú, y ahora la tercera en esta etapa de explosión económica, entre comillas, en el Paraguay, ¿verdad? Creo que si nosotros no ahorramos, y la Organización del Comercio y Desarrollo Mundial dice que para que un país tenga un crecimiento vigoroso y sostenido debe tener por lo menos 25 años de crecimiento, un promedio de 7%. En esta década nosotros hemos crecido en un periodo prácticamente un 7 a 8%, por allí estamos, y ese debe ser nuestro norte. Crecer en los próximos 25 años o 10 a 15 años manteniendo esto mismo, para que nosotros podamos tener algo sostenido y no tener de vuelta que caer y retroceder, sino que más que nunca ahora el Paraguay, la iglesia que ha sido llamada para intervenir en esto, hacer un llamado a las autoridades, a todos los actores económicos, a todos los del sistema, para que esto pueda ser una realidad. Y esperemos que así sea realmente y oramos a favor de eso. Gracias, Alfredo, por compartir con nosotros en esta noche. Un placer. Cerramos el capítulo de hoy, como siempre también nuestro agradecimiento a Global Trading por acompañarnos y de Consul, quienes hacen posible también la emisión de este programa. Será hasta una próxima entrega. Dios con nosotros fue presentado por Lácteos Los Colonos.